Algo me está mirando. Corrí a la caseta, saqué mi machete y una lámpara. Alumbré hacia donde venía el ruido y vi dos ojos blancos junto al mezquite a la orilla del camino. Eran blancos como la luna. Lo más extraño fue que mi lámpara casi no alumbraba, aunque tenía buen alcance y estaba cargada. Muy buenas noches, mi querida comunidad macabra. Bienvenidos una vez más a este rincón de historias del gato macabro. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a todos los suscriptores y miembros de este canal, pero quiero hacer unas menciones honoríficas a quienes están suscritos a la membresía: a Javier Romano, a Santi Castro 7647, a Mateo H6 y a su hermanita Martina, que está al pendiente de los videos y es fan de la comunidad macabra. Un saludo muy especial a Kimberly Hernández, que siempre está al pendiente y comentando. Un saludo a Derek Isaac, a Sara Lux, que siempre está comentando y apoyando a la comunidad, a Mariana Fulsun 6132 por sus comentarios de motivación, a Grecia Becerra por su apoyo y sus comentarios, a I Love SKZ, que no se pierde ningún video, y finalmente a Draco, que es de los primeros en comentar casi todos los videos. Y sin duda me faltan muchos otros fans destacados y espero poder saludarlos en el siguiente video. Sin más que agregar, pónganse sus audífonos, apaguen la luz y prepárense porque ya comienzan los relatos macabros. El agradecimiento del corral. Hola gato macabro, te escribo porque sé que en tu comunidad entienden bastante bien estas cosas que la ciencia no puede explicar. Yo soy de León, pero esta historia ocurre en un ranchito alejado de la civilización, donde el silencio de la noche es tan pesado que a veces parece que habla. Yo tenía una tía abuela que era como mi madre. Ella perdió la vista cuando apenas era una jovencita y, aunque vivió una vida muy larga y llena de amor, sus últimos años fueron difíciles. Falleció hace poco a los 95 años, pero 5 años antes de que se fuera, empezó el verdadero misterio. Le daban unos ataques terribles, una mezcla de ansiedad con falta de aire. La llevamos con los mejores médicos de León, pero todos decían lo mismo: la señora no tiene nada físico, son cosas de la edad. Pero nosotros sabíamos que había algo más. Como yo era la nieta mayor y en ese momento no tenía compromisos, me mandaron al rancho para ayudar a mi abuela a cuidarla. Necesitaba atención las 24 horas, especialmente por las noches cuando esos ataques de asfixia la despertaban de golpe. Yo dormía en la misma habitación, siempre con un ojo abierto, lista para usar el inhalador que nos habían recetado. Una noche, gato macabro, el frío calaba hasta los huesos. No era un frío de Guanajuato, era uno de esos que se te meten hasta el alma. Me levanté a las 2:30 de la mañana. Lo recuerdo bien porque vi el reloj antes de buscar otra frazada. Me volví a acostar y mientras intentaba entrar en calor, escuché un murmullo. En el rancho de mi abuela el silencio es absoluto. No hay vecinos cercanos. Las casas más próximas están a 800 metros, así que cualquier sonido destacaba. Me quedé asustada, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, tratando de identificar qué era ese sonido. Eran como quejidos, sonidos que intentaban convertirse en palabras. Mi primer pensamiento fue: es mi tía, se está poniendo mal. Me levanté para ayudarla, pero antes de que pudiera moverme, sentí una brisa helada que me erizó hasta el último vello del cuerpo. Sentí perfectamente cómo unos dedos me apartaban el cabello del cuello. Me quedé hecha una piedra y entonces un susurro directamente a mi oído. Mi nombre, gato macabro. Me lo dijeron al oído, con una claridad aterradora. Pero lo más extraño fue que la voz no venía de la cama de mi abuela, venía de la ventana. Me armé de valor y miré hacia afuera, hacia el corral. En ese momento el corral estaba bañado por una luna pálida. Allí, parado junto a la cerca, estaba una de las cabras y me miraba fijamente con esos ojos de pupila horizontal. Pero te aseguro algo, su mirada no era la de un animal. A medida que pasaban los segundos, el balido de la cabra se transformó. Las cuerdas vocales del animal vibraron con una frecuencia humana. Y fue cuando escuché la frase que cambió mi vida para siempre. Emma, gracias por cuidar de mi hermana.
En ese momento el terror se mezcló con una paz inexplicable. Esa voz yo la conocía. Era la voz de mi otra tía abuela, la hermana de la que estaba enferma, quien había fallecido cuando yo tenía apenas 9 años. Ella nos había criado a todos. Se estaba manifestando a través de ese animal para darme las gracias por no dejar sola a su hermana. Desde entonces mi vida en el rancho no ha sido la misma. Escucho voces, veo sombras caminando entre los árboles y a veces siento que alguien me observa desde el corral. Sé que es ella, sé que me cuida, pero te juro, gato macabro, que a veces me saca unos sustos que ni te imaginas. El ciervo que no debía seguir vivo. Buenas noches, gato macabro. Mi nombre es Daniel y soy veterinario. Nací en una zona rural del oeste de Carolina del Norte, muy cerca de las montañas Apalaches. Quienes viven por allá saben que son montañas viejas, silenciosas, llenas de caminos donde la señal de teléfono desaparece y donde, por las noches, uno siente que algo lo está mirando desde los árboles. Yo jamás he sido una persona supersticiosa. Mi trabajo siempre me obligó a pensar con lógica. He visto animales atropellados, perros atacados por coyotes, caballos heridos, ganado enfermo y ciervos destrozados por trailers. Sé cómo se ve un animal cuando está a punto de partir. Sé cómo se mueve cuando tiene dolor. Y por eso, gato macabro, hasta el día de hoy puedo decirte con toda seguridad que lo que vi aquella noche no era un animal. Todo ocurrió un jueves después de una jornada pesada en la clínica veterinaria donde trabajaba. Habíamos atendido una emergencia con una yegua que se complicó durante el parto y salí casi a las 11 de la noche. Iba cansado, con las manos oliendo a desinfectante y la ropa llena de olor a establo. Así que ese día solo quería llegar a mi casa, cenar algo y dormir. Tomé una carretera secundaria que atravesaba una zona boscosa de los Apalaches. Era un camino que conocía muy bien, pero esa noche se sentía extraño. En esas montañas siempre hay algún ruido, aunque sea pequeño, pero esa noche parecía que el bosque entero estaba guardando un silencio siniestro. Seguí manejando despacio. La neblina empezó a bajar entre los árboles, pero no como una neblina normal. Era muy espesa y pesada, como humo pegado al suelo. Mis faros apenas iluminaban unos metros adelante. Entonces, al tomar una curva, algo salió corriendo del monte y se atravesó frente a mi camioneta. Era un ciervo enorme. Frené con todas mis fuerzas, pero fue imposible evitarlo. El golpe fue brutal. Sentí como el cuerpo de aquel animal se estrelló contra la defensa, luego contra el cofre y después cayó sobre el asfalto con un golpe muy fuerte. La camioneta se sacudió tan fuerte que me quedé unos segundos sin reaccionar. Cuando por fin pude respirar, apagué el motor y tomé mi linterna. Como veterinario, mi primer impulso fue bajar a revisar al animal, aunque por la fuerza del impacto yo ya sabía la verdad. Generalmente un ciervo no sobrevive a un golpe así, no de esa manera. Con un impacto así se rompen costillas, columna y cráneo. Pero cuando abrí la puerta me llegó un olor horrible. Era como carne podrida, animal muerto desde hacía días. Ese olor me dio más miedo que el golpe porque no tenía mucho sentido. Bajé de la camioneta y alumbré hacia el frente. La defensa estaba destrozada. Pude ver a lo lejos una mancha oscura en el pavimento. Caminé unos pasos con la linterna temblándome en la mano, esperando ver al ciervo tirado, agonizando o sin vida. Pero no estaba tirado, estaba de pie, a unos metros de la carretera junto a unos árboles. El ciervo permanecía inmóvil, mirándome. Tenía una pata delantera doblada de una forma muy extraña, y su cuello estaba colgado hacia un lado, como si estuviera roto. La mitad de su rostro estaba abierta, pero aún así respiraba, o hacía algo parecido a la respiración. He visto ciervos heridos antes. Cuando un animal está en shock, tiembla, intenta escapar, se arrastra o grita, pero aquel ciervo no hacía nada de eso. Estaba quieto, me observaba de una forma muy siniestra. Después de unos segundos, aquella cosa levantó la cabeza. Sus ojos no parecían los de un animal. Eran oscuros, profundos, casi vacíos. Lentamente, aquella cosa empezó a avanzar hacia mí.
Yo por instinto regresé a la camioneta sin darle la espalda. Cuando abrí la puerta escuché un sonido detrás de mí. Era como un bramido. Yo me subí de golpe y cerré con seguro. Y entonces lo vi por el espejo. El ciervo se levantó sobre sus patas traseras. Yo pisé el acelerador y salí de ahí sin mirar atrás. Llegué a mi casa temblando. Mi esposa ya estaba dormida. No quise despertarla porque ni siquiera sabía cómo explicarle lo que había pasado. Cerré todas las puertas, revisé las ventanas y me quedé sentado en la cocina con una escopeta que guardaba para los osos. Traté de convencerme de que estaba cansado, de que la niebla me había confundido y que quizás el golpe no había sido tan fuerte. Cerca de las 3 de la mañana el olor volvió. Era el mismo olor de la carretera, carne muerta y pelo húmedo. Me levanté despacio y tomé la escopeta. Caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. No quería mirar, pero algo dentro de mí sabía que esa cosa estaba ahí. Y sí, ahí estaba. El ciervo permanecía parado entre los árboles, al fondo del patio. No estaba parado en 4 patas, seguía erguido, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la cabeza rota, colgándole hacia un lado. Levanté mi arma con las manos sudando y aquella cosa abrió la boca. Parecía estar a punto de emitir algún sonido, pero yo accioné mi arma sin pensarlo. Mi esposa despertó gritando desde el cuarto. Afuera se escuchó un chillido horrible, como si una persona estuviera siendo arrastrada. Luego, algo corrió hacia el bosque. Mi esposa bajó asustada y me preguntó qué había pasado. Le dije que era un ciervo enfermo, quizás con rabia, aunque sabía que eso no tenía sentido. Ella me miró y no dijo nada. Creo que notó que yo estaba demasiado pálido para estar mintiendo bien. A la mañana siguiente fui a revisar la carretera donde lo había atropellado, pero no encontré rastro de aquella cosa. Solo estaban las marcas del frenado, pedazos de mi defensa y huellas extrañas en el lodo. Pasó el tiempo y yo nunca reporté nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que atropellé a un ciervo en los Apalaches y que después ese mismo ciervo llegó a mi casa caminando como una persona? Esa fue mi historia, gato macabro. Espero que puedas compartirla con tus seguidores y mando un saludo macabro a toda la comunidad. Algo me estaba cazando en el tiradero municipal. ¿Qué tal, gato macabro? Espero que estés muy bien y quiero mandarte un saludo a ti y a toda tu comunidad. Mi nombre es Uciel Lagunas. Soy de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y no quiero que me pongas en anónimo porque esto que te voy a contar sí me pasó. Tenía aproximadamente 20 años cuando ocurrió, y aunque ahora tengo 25 años, todavía me cuesta hablar de esa noche sin que me tiemble la voz. Todo sucedió alrededor del año 2021, en plena pandemia. En ese tiempo el trabajo escaseaba mucho. Yo trabajaba en una panadería y aunque me gustaba porque hacíamos pan artesanal, la paga no me alcanzaba. Por eso, cuando un conocido me ofreció empleo como guardia en el tiradero municipal de Villa de Reyes, acepté. Me pagarían 350 pesos diarios, que para mí era bastante. Mi mamá no quería que trabajara ahí. El lugar estaba muy lejos del centro, a un lado de una carretera en medio de la nada. En ese entonces no había casas cerca, solo monte, basura y oscuridad. Aún así acepté porque necesitaba el dinero. Éramos solo 2 guardias, uno de día y otro de noche. Nos rolábamos turnos de 12 horas, pero cada cambio nos tocaba quedarnos un domingo completo. 24 horas seguidas. Ese detalle es muy importante porque lo que viví pasó precisamente un domingo 31 de octubre. Ese día iba preparado para pasar todo el día y la noche en el tiradero. Llevaba comida y mi celular cargado al 100%, porque sabía que no saldría hasta el lunes en la mañana. Al principio todo estuvo tranquilo. Hice mis recorridos, recibí los camiones de basura y cerré el basurero cuando llegó el último, ya casi oscureciendo. Pero ahí existía una regla que aprendimos con el tiempo. Si durante el día no te espantaban, en la noche te iba peor, y ese día no había pasado nada. Eso
En vez de tranquilizarme, me puso nervioso. Cuando cayó la noche, el ambiente empezó a sentirse más pesado. El frío se volvió más fuerte de lo normal. Decidí meterme en la cabina de un tráiler que el patrón había dejado ahí, porque también cuidábamos maquinaria de construcción. Me acosté un rato para cubrirme del frío, pero de pronto escuché algo que arañó la parte trasera del tráiler. No había árboles ni viento y el tráiler no tenía caja, solo cabina. En ese momento traté de ignorarlo, pero luego el tráiler empezó a sacudirse como si algo muy pesado se hubiera subido encima. Pensé que eran los perros porque teníamos varios para proteger el lugar, pero cuando salí, todos estaban acostados abajo tranquilos. En ese momento supe que algo estaba muy mal. Preferí irme a la caseta. Pasaron las horas y solo se escuchaban lamentos, gritos lejanos y ruidos entre la basura, cosas que por desgracia ya eran comunes para mí. Más tarde me llamó mi novia y eso me hizo sentir menos solo. En un momento le dije que iba a salir a orinar. Me alejé unos metros de la caseta, pero antes de llegar a la malla, sentí que algo me empujó hacia atrás. Te lo juro, gato macabro, sentí claramente como una fuerza me detuvo. Para mí fue mi ángel de la guardia, porque algo me estaba esperando en esa reja. Empecé a regresar sin dar la espalda a la malla. Sentía que si volteaba, algo me iba a arrastrar. Y entonces, escuché un grito horrible. No era humano y tampoco parecía el de un animal. Mi novia lo escuchó por teléfono y casi llorando me preguntó qué había sido eso. Yo solo pude decirle: algo me está mirando. Corrí a la caseta, saqué mi machete y una lámpara. Alumbré hacia donde venía el ruido y vi dos ojos blancos junto al mezquite a la orilla del camino. Eran blancos como la luna. Lo más extraño fue que mi lámpara casi no alumbraba, aunque tenía buen alcance y estaba cargada. Pensé que podía ser un animal, así que solté a los perros. Eran como 10, pero pasaron junto a eso sin ladrar, sin gruñir ni olerlo. Era como si solo yo pudiera verlo. Le pedí a mi novia que le marcara a mi mamá. Le dije: dile que me están cazando y que ore por mí. Mientras esperaba, vi algo que me llamó la atención. De una rama del mezquite colgaba una botella con arena que unos niños usaban como pera de boxeo. La botella empezó a girar sola, primero despacio, luego cada vez más fuerte. Es importante decir que no había nada de viento. En ese momento recibí la llamada de mi mamá. Apenas contesté, le dije: mamá, me están cazando. Y en ese momento la cosa volvió a gritar. Mi mamá también lo escuchó y me preguntó asustada: Uriel, ¿qué es eso que se escucha? Ahí entendí que no estaba imaginando nada. El grito sonaba como una mezcla entre perro atropellado y un cerdo agonizando. Yo tenía el machete en una mano y el celular en la otra. Le pedí a mi mamá que le dijera a mi papá que fuera por mí, porque yo solo no iba a poder. En ese momento, aquella cosa empezó a levantarse desde el suelo. Subió lentamente hasta casi alcanzar la copa del mezquite. Eran como mínimo 3 metros de altura. Yo tenía mucho miedo. Sentí que en cualquier momento esa cosa me iba a arrastrar hacia el monte. Reaccioné y llamé a la policía. No les dije la verdad porque no me iban a creer. Les dije que alguien se había metido a robar. Afortunadamente llegaron rápido. Pero antes de que entraran, aquella cosa desapareció. Los policías revisaron y no encontraron nada. Poco después llegó mi papá. Cuando la policía se fue, le conté todo y me puse a llorar. De un momento a otro, empezamos a escuchar murmullos en la oscuridad. Vimos sombras pequeñas como de niños corriendo entre el camino y las nopaleras. Mi papá también las vio y empezamos a orar. Yo me sentía agotado, como si me hubieran quitado todas las fuerzas. Mi papá me decía que no me durmiera, pero no pude más y me quedé dormido. Él se quedó conmigo hasta el amanecer. Cuando desperté, pensé que todo había sido una pesadilla, pero mi papá me dijo que estaba demasiado pálido, con los ojos hundidos. Yo soy moreno, así que eso no era normal. Después de eso seguí trabajando un tiempo, pero ya nunca me sentí tranquilo. Meses después renuncié y preferí buscar trabajo en las fábricas. Hasta el día de hoy no sé qué era esa cosa. Nunca pude verla completa. Solo recuerdo sus ojos blancos, su grito horrible
y cómo se levantó entre la oscuridad. Solo sé una cosa, gato macabro, aquella cosa no era un animal, y estoy seguro que esa cosa me estaba cazando. Mi abuela engañaba a la guadalupana para hacer brujería. Muy buenas noches, gato macabro, y muy buenas noches a toda tu comunidad. Esto que te voy a contar pasó dentro de mi familia y durante muchos años casi nadie quiso hablar del tema, no porque fuera un simple chisme familiar, sino porque lo que hacía mi abuela era algo muy pesado, algo que según los más viejos de la casa, terminó cobrándole factura a todos. Mi abuelita no siempre fue así. De joven era una mujer muy seria, callada y muy respetada en el pueblo. Iba a misa, tenía sus santos, prendía veladoras y siempre hablaba con Dios. Pero todo empezó a cambiar cuando conoció a una amiga que venía de otro rancho. Esa mujer sabía cosas oscuras. No era curandera de las que limpian con huevo o que rezan por los enfermos. Ella sabía trabajar con envidias, separaciones, entierros y cosas que, según decían, no se deben aprender jamás. Poco a poco esa mujer comenzó a enseñarle a mi abuela. Primero le enseñó cosas pequeñas, como embrujar animales para que se fueran de una casa o que dejaran de ladrarle a cierta persona. Después le enseñó trabajos contra vecinos, contra matrimonios y contra familias completas. Mi abuela aprendió rápido, muy rápido, y mientras más aprendía, más cambiaba su carácter. Mi mamá dice que sus ojos ya no se veían igual, que antes tenía una mirada cansada pero normal, y que después empezó a tener una mirada fría, como si siempre estuviera pensando en algo malo. Con el tiempo mi abuela ya no se conformó con trabajos pequeños, quería algo más fuerte, algo que le diera fama. Fue entonces cuando compró una figura grande de la Virgen de Guadalupe, pero no la compró para rezarle. Eso fue lo que más miedo le dio a toda la familia. La compró para trabajarla. Según dicen, mi abuela fue con varios brujos para que le enseñaran cómo prepararla. No sé exactamente qué le hicieron, porque de eso nadie quiso hablar con detalle, pero decían que la intención era usar la imagen de la guadalupana para pedir favores, como cualquier devoto, pero torciendo esos favores hacia el mal. En pocas palabras, engañaban a la guadalupana. Le prendían veladores, le rezaban y le pedían milagros, pero esos milagros eran para destruir hogares, separar parejas, enfermar gente o hacer que una persona perdiera todo lo que amaba. Mi abuela empezó a hacerse conocida. La buscaban mujeres celosas, suegras que odiaban a sus nueras, hombres abandonados y personas que no querían ver feliz a alguien más. La mayoría llegaba buscando separaciones, pero lo que mi abuela hacía no era una simple separación. Las parejas no solo terminaban, sino que se destruían. Empezaban conflictos pequeños. Luego venían los celos, los golpes, las enfermedades, la ruina y la tristeza. Algunos se volvían personas irreconocibles. Otros acababan solos, enfermos o enterrados antes de tiempo. En mi familia corría el rumor de que varias personas terminaron bajo tierra. La figura de la Virgen estaba en un cuarto al fondo de la casa. Nadie podía entrar sin permiso. Mi mamá, cuando era niña, una vez se asomó por curiosidad y vio la imagen cubierta de un humo negro. Aunque no había nada quemándose, dice que el cuarto olía a flores podridas. También contaban que las veladoras no duraban prendidas. Cuando alguien intentaba encender una luz cerca de esa figura, la flama se apagaba sola, y a veces no solo se apagaba, el vaso de vidrio tronaba, como si algo dentro de la imagen rechazara la luz. Mi abuela empezó a tenerle miedo a su propia figura. Decía que la guadalupana ya no la miraba igual, que sus ojos se habían puesto oscuros, que por las noches escuchaba pasos dentro del cuarto. Una madrugada, mi tío la encontró rezando de rodillas frente a la imagen, llorando y pidiéndole perdón, pero ya era tarde. Mi abuela entendió que no podía seguir teniéndola en su casa. La figura estaba demasiado cargada. Decía que todo el mal que había pedido se iba a regresar contra ella si no se deshacía de eso, pero tampoco podía tirarla, romperla ni quemarla, porque según los brujos, eso sería lo peor. La única forma era pasarle la carga a otra persona. Una noche mi abuela envolvió la figura en una sábana vieja y se la llevó en secreto. Nadie sabe con exactitud a qué casa fue, pero mi mamá dice que la enterró en el patio de una familia que acababa de mudarse al pueblo.
Lo hizo para que la imagen se descargara ahí, poco a poco, y que todos esos males se fueran contra quienes vivieran en ese lugar. Después de eso mi abuela cambió todavía más. Ya casi no hablaba. Se quedaba mirando las esquinas de la casa y decía que la Virgen seguía buscándola, que aunque la hubiera enterrado, algo de ella se había quedado pegado en sus manos. Años después, la casa donde supuestamente enterró la figura quedó abandonada. La familia que vivía ahí se fue de un día a otro. Nadie quiso explicar el por qué. Solo se decía que por las noches se veía una luz encendida en el patio, justo donde no había focos, y que a veces se escuchaba una mujer llorando debajo de la tierra. En mi familia nadie acepta santos regalados, vírgenes antiguas ni figuras religiosas de desconocidos, porque hay imágenes que no vienen benditas, hay imágenes que vienen cargadas de maldad. Un chaneque me quería perder. Hola, gato macabro. Mi nombre es José Gudiño y decidí contarte algo que me pasó cuando era muy pequeño. Yo tenía entre 1 y 3 años. No recuerdo la edad exacta, pero hay un detalle que mi familia siempre menciona. Todavía no me habían bautizado. Esta historia ocurrió en la casa de mis abuelos. Ellos tenían un patio trasero bastante grande, de esos patios antiguos donde siempre hay tierra, plantas y objetos guardados en las esquinas. En ese lugar había un enorme árbol de mango. Era tan grande que sus ramas cubrían casi todo el patio y desde abajo del árbol colgaba una hamaca. Esa hamaca era muy especial para mi familia. Ahí mecieron a mi papá, a mis tíos, a mis primos. Era normal que cuando íbamos a visitar a mis abuelos, mi mamá me acostara ahí para dormirme, porque el movimiento de la hamaca y la sombra del árbol hacía que uno se quedara dormido rápido. Pero según cuenta mi mamá y mi abuela, en ese patio siempre se sentía algo muy extraño. No se sentía miedo, más bien una incomodidad muy fuerte, como si en ese árbol estuviera viviendo algo que nos observaba. El día en que pasó todo parecía muy tranquilo. Mi mamá me llevó a casa de mis abuelos y, después de comer, me acostaron en la hamaca. Me empezaron a mecer despacio hasta que me quedé dormido. Era de tarde y hacía mucho calor. El patio estaba tranquilo. Mi mamá y mi abuela pensaron que yo dormiría un buen rato, así que me dejaron ahí, bajo la sombra de aquel árbol de mango. Después llegaron visitas a la casa y, como suele pasar en los pueblos y en las familias grandes, mi abuela y mi mamá salieron al patio de enfrente para platicar. Se sentaron con las visitas y entre la conversación, el café y las risas se les fue pasando el tiempo. Pasaron varias horas hasta que de pronto mi mamá se acordó de mí. Dice que sintió un sobresalto en el pecho, como cuando una madre presiente que algo no está bien. Se levantó rápido y caminó hacia el patio trasero para verme. Pensó que me encontraría dormido en la hamaca, quizás sudando por el calor o con una pierna colgando. Pero lo que vio la dejó pálida del susto. A un lado de mí había una especie de niño, o eso parecía al principio. Este ser pequeño estaba completamente sin ropa, con la piel sucia, como si hubiera salido de la tierra. Estaba de pie junto a la hamaca, empujándola suavemente, meciéndome como si me estuviera cuidando. Mi mamá se quedó paralizada. Aquel niño volteó a verla y ahí fue cuando ella entendió que aquella cosa no era un niño. Sus ojos no eran normales. Mi mamá dice que eran demasiado grandes, como si esos ojos fueran de alguien viejo atrapado en el cuerpo de un niño. No tenía la inocencia de un pequeño, tenía malicia y malas intenciones. El supuesto niño dejó de mecer la hamaca. Durante unos segundos se quedó mirando a mi mamá, como si lo hubieran descubierto haciendo algo que no debía. Luego salió corriendo a una velocidad muy rápida. Corrió directo al árbol de mango. Mi mamá gritó. Dice que esa cosa trepó por el tronco como un animal. Subió rápido usando manos y pies hasta perderse entre las ramas. Mi mamá siguió mirando hacia arriba esperando verlo caer o brincar al otro lado, pero no pasó nada. Simplemente desapareció. Mi abuela llegó corriendo al escuchar el grito. Mi mamá me levantó de la hamaca llorando, revisándome por todos lados. Yo estaba dormido como si nada hubiera pasado. No tenía golpes ni rasguños, pero mi mamá asegura que estaba muy frío.
Decía que era muy extraño porque yo estaba acostado en pleno calor. Desde aquel día mi familia empezó a decir que lo que mi mamá vio ese día no era un niño. Decían que era un chaneque y que me quería perder. Mi mamá no volvió a dejarme solo en ese patio. Aún así, cuando crecí un poco, empecé a hablar de un amigo que bajaba del árbol de mango. Yo no recuerdo bien su cara, pero sí recuerdo que durante años sentí que en ese patio nunca estaba completamente solo. Cuando tenía 5 años le dije a mi mamá que mi amigo me hablaba desde el árbol. Ella se puso pálida. No me regañó, pero desde entonces me prohibieron estar solo en el patio. Esa regla duró hasta que cumplí 14 años. Durante mucho tiempo pensé que exageraban, hasta que crecí y empecé a darme cuenta de algo. Cada vez que entraba a ese patio, sentía una presión en la espalda. Sentía como si alguien me observara desde un lugar que yo no podía ver. Ese sentimiento de incomodidad era peor al atardecer, cuando la sombra del mango cubría todo el suelo. Años después cortaron aquel árbol. Pensé que con eso la sensación se iba a ir, pero no fue así. Hoy tengo 24 años y todavía me incomoda pasar por ese patio. El árbol ya no está y la hamaca tampoco, pero estoy seguro de que algo quedó ahí. Por las noches no puedo voltear hacia ese lado de la casa porque siento que si miro demasiado tiempo, voy a ver a alguien parado en la oscuridad. Mi mamá sigue diciendo lo mismo cada vez que hablamos del tema. Esa cosa no era un niño, era un chaneque, y si ella no hubiera llegado a tiempo, quizás yo habría desaparecido de esa hamaca para siempre.